por el tema de la transparencia y de que son consideradas las empresas más, un poco más serias, en estos temas, más transparentes, más serias, más ordenadas. Las ventajas que consiguen los inversionistas que participan en el mercado de valores, pues como un inversionista te sientes amparado por la ley y la normativa. Y porque podrías optar de una variedad de valores que tengan distintos tasas de interés, plazos en función al perfil de inversionista que tú seas y, y la posibilidad de liquidez inmediata. Eso es entre comillas, ¿no? O sea, es como que agarran y siempre pintan así de que el mercado es lo máximo, pero yo prefiero ser franco y sincero. Claro que posibilidad de liquidez inmediata, pero la posibilidad de liquidez inmediata significa que tú tienes un valor y puedes ir a la bolsa, lo vendes y otra vez tienes dinero. Pero tienes que tener en cuenta de que siempre existe un precio de mercado. O sea, si hoy lo has comprado a 10, digamos, y mañana por las condiciones del mercado, la coyuntura, la pandemia, la cuarentena, agarras y dices, ay, ahora quiero dinero. No, pues vas al mercado y la gente, y por la iliquidez, los títulos valores también cambian de valor. Entonces tú no, tal vez podrías ir a incurrir en pérdidas en el momento de que vayas a vender un título. O por el contrario, agarramos, entramos en bonanza, se ha descubierto dos campos de gas y se ha comenzado a explotar el litio y, y han encontrado petróleo en el norte de La Paz, etcétera, etcétera. Bonanza económica. Bolivia otra vez vuelve a tener un crecimiento. Agarras y el sistema está líquido, entonces la necesidad de títulos o el tema de tener, o sea, o el tema de que, o sea, existe tanta liquidez que los valores van, o sea, que las tasas de interés cada vez se van más para abajo y los títulos van ganando mucho más dinero o van ganando mucho más valor y tú en un momento de crisis has comprado un título a una tasa elevada, o sea, y este título en un momento de bonanza agarras, lo vendes y generas ganancias también en el mercado. O sea, hay que tener bien en claro una cosa, ¿no? De que no voy a agarrar y voy a meterme al mercado de valores o a cualquier inversión en la cual yo tenga que estar plenamente seguro de que tengo que ganar sí o sí. ¿No? Se puede ganar, se puede perder, se puede ejecutar la pérdida vendiéndolo o no. Entonces, pasando para ahondar un tema más, un poco más respecto al perfil de riesgo, yo acá les voy a explicar más o menos de qué consiste el riesgo o qué es el riesgo en el tema del mercado de valores y las tasas. Ahora, el tema de riesgo tiene una relación, una relación. El rendimiento esperado va en función al riesgo esperado. Entonces, si yo quiero ganar más, tengo que invertir en algo más riesgoso. Esa es la relación. Entonces ahí es donde agarramos y nos ponemos a ver y nosotros mismos agarramos y decimos, pues, bueno, puedo ganar harto en un título riesgoso, pero este título riesgoso también tiene una Hola, hola, hola. ¿Ahora sí me escucha nuevamente? Sí, sí, se lo escucha, licenciado. Eh, hola, hola. Una Ah, ya. consulta. ¿En qué parte me quedé? Cuando termine la conferencia, ¿nos va a compartir la grabación? Yo estoy grabando, sí.
No hay ningún problema, yo se los voy a pasar a los Gracias. docentes y si no, si por algún caso no la llegan a obtener, la pueden pedir a sus coordinadores también. La Ok. presentación igual se las voy a pasar. O sea, se las voy a pasar a los coordinadores. Sí, por favor, nos los pasan los videos, es que no se escucha entrecortado y Ya, después no nos los pasan, por favor. ya. Ahora se escucha mejor. Perfecto. Sí, se escucha bien. Ya. Entonces yo estaba comentándoles de las ventajas de los inversionistas que participan en el mercado de valores, de que lo que les da la seguridad de poder entrar al mercado de valores a los inversionistas es la normativa que les regula, en la cual se sienten protegidas por esa normativa y las leyes. Después se sienten igual mucho más cómodos o les da una ventaja el tema de poder adquirir una mayor variedad de valores. Y les estaba explicando el tema de la posibilidad de la liquidez inmediata. Y eso significa que los valores que tú te hayas comprado puedes hacerlos líquidos en un mercado secundario y volver a venderlos. Entonces yo puedo tener un título y mantener esa posición hasta el final y ganar la tasa de interés a la cual yo haya comprado, o no, en algún momento en el cual yo necesite dinero, este título podría venderlo en el mercado secundario, alguien me lo va a comprar y voy a tener dinero. Esa es la posibilidad de tener liquidez. Entonces estaba explicando el tema del perfil de riesgo. El perfil de riesgo a determinar. Entonces, el perfil de riesgo es la relación entre el rendimiento esperado, ¿sí? Y el riesgo esperado. Entonces, el rendimiento esperado, si yo quisiera ganar hartísimo, miren, aquí no se nota muy bien, pero es una tasa de 16%. Entonces, yo tendría que aceptar un riesgo elevado también. O sea, mayor riesgo, mayor rendimiento. Esa es la relación entre riesgo y rendimiento. A mayor riesgo, mayor rendimiento. Por eso ahora existen las calificadoras que dicen títulos triple A versus títulos triple B. Y actualmente con lo que bajaron dos escalones en la calificación a Bolivia por todo el tema de lo que está sucediendo con la coyuntura actual. Son situaciones que afectan en el tema de los inversionistas y los inversionistas son los que tienen, o los inversionistas son los que definen en qué posición se van a encontrar acá. Si van a ser agresivos, van a tener unas posiciones riesgosas o van a tener unas posiciones más conservadoras. Eso es en función, eso ya las definen todas las empresas que son inversionistas o los mismos inversionistas, si es que fueran personales, tendrían que hacerlo, pues tendrían que definir qué perfil de riesgo van a asumir y lo hacen eso ya por medio de políticas de inversión internas que hacen, por ejemplo, en las empresas. Luego, acá estamos. En el mercado de valores boliviano tenemos los siguientes participantes. Los participantes son los emisores, los que consiguen financiamiento por medio del mercado de valores. Las agencias de bolsa que son los que hacen o sea, le ayudan a los emisores para que puedan hacer todos los trámites de inscripción o todos los trámites relacionados para poder emitir en la bolsa, las agencias de bolsa. Y estas son también las que van y transan los valores. Las sociedades de titularización, que tienen más adelante les voy a explicar más a detalle de qué es una sociedad de titularización. Las bolsas de valores, que como habíamos hablado, son las que dan la infraestructura para que existan esas transacciones bursátiles que les había comentado. Los inversionistas, que en algún momento yo ya les estaba hablando o les estaba explicando que los mayores inversionistas bolivianos son los institucionales. Y estos inversionistas institucionales son los fondos de pensiones. Unos, otros pueden ser son las aseguradoras, otros son los fondos de inversión, otros son los bancos mismos para manejo de liquidez, etcétera, etcétera. Hay varios tipos de entidades que pueden ser las inversionistas que participan en el mercado de valores. Acá se encuentran las calificadoras de riesgo. Los títulos valores, como les estaba diciendo, existe una relación entre riesgo y rendimiento. Entonces, los inversionistas, para poder tener más o menos un análisis independiente, pues de cierta manera les sirve la calificación de riesgo de los títulos valores. Hay ciertas emisiones, o sea, generalmente en las políticas de inversión de los inversionistas,
colocan ciertos parámetros respecto a calificación de riesgo y plazo para que puedan comprar y de esa manera determinar el perfil de riesgo que les estaba hablando anteriormente. Luego, esto es importante y esto es muy interesante, las entidades de depósito de valores. ¿Qué es una entidad de depósito de valores? Una entidad de depósito de valores es algo parecido a un registro de derechos reales, pero un registro de derechos reales, entre comillas, de títulos valores. Actualmente en Bolivia tenemos la EDB, la entidad de depósito de valores de Bolivia. Y en esa entidad de depósito de valores se inscriben todos los títulos. Y los títulos a la fecha pues son desmaterializados. Antes agarraban y existía el riesgo de manejar los títulos de manera física, que eran los bonos con sus cupones, los DPFs igual en tema de como un certificado de depósito a plazo fijo, el tema de los pagarés en manera física. Pero eso hacía de cierta forma que podrían ser fraguados, podrían ser falsificados, podrían ser extraviados, podían ser deteriorados. Entonces, había ciertas, ¿cómo se puede decir? Ciertos riesgos de manejarlos. Existía mucho riesgo o ciertos riesgos que se corrían al manejar los títulos de manera física. Entonces, se desarrolló y ya existe a la fecha la entidad de depósito de valores, por eso a la fecha los DPFs, los bonos, los pagarés, los valores de titularización actualmente se encuentran desmaterializados y inscritos en la entidad de depósito de valores, la cual actúa como si fuera un registro de derechos reales. O sea, esta entidad de depósito de valores, por ley, es la que tiene la potestad de registrar este tipo de títulos a nombre de un titular. Esa es la manera. Entonces, ya no existen los físicos. Simplemente existe una anotación en cuenta. Si tú tienes un título, tu nombre ya está anotado en una cuenta en la EDB, por la cual tú ya tienes plena facultad sobre ese título sin necesidad de tenerlo en manera física. Y aquí se encuentran, por último, las sociedades administradoras de fondos de inversión, las SAFIs. Han escuchado, ¿no? Bastante de las SAFIs. Existe la SAFI del Mercantil Santa Cruz, existen la SAFI del BNB, la SAFI del Banco Visa. A ver qué sabe más. Fortaleza. Después en el banco de crédito tiene su SAFI, es Credifondo. Y todos agarran y dicen inviertan en la SAFI, que vengan a poner su dinero. Y luego abajo le ponen un disclaimer de que el riesgo está ahí, digamos, en el mercado, de que también se podría subir, se podría bajar los precios, etcétera, etcétera. Pero las sociedades de fondos administradoras de fondos de inversión son aquellas que reciben dinero de terceros para realizar inversiones en función a una política de inversiones que sea conocida por esos terceros que le han dado dinero y puedan invertir en títulos. Títulos ya pueden ser en el mercado boliviano, podría ser hasta en el mercado exterior. Yo tengo entendido de que a la fecha los fondos de inversión solo pueden sacar al exterior máximo el 7% del dinero que administran. Y bueno, eso ya viene, todo eso ya viene después por las normas o los límites que colocan los reguladores. Continuando, el mercado de valores siempre tiene que ser controlado, ordenado, continuo, líquido, transparente. En el tema de líquido, yo les estaba comentando de que siempre tiene que haber tanto oferentes como demandantes de títulos para que puedan en cualquier momento hacer líquido cualquier valor que tengan. Transparente, es muy importante la transparencia. En realidad es una de las cosas más importantes la transparencia. O sea, en el mercado de valores las entidades pueden entrar a encontrar recursos o dinero sin garantía. La garantía es simplemente quirografaria o a sola firma. El tema son simplemente documentos legales en los cuales la entidad se compromete a pagar. Sin embargo, el costo de poder tener acceso a ese tipo de financiamiento es la información. La empresa tiene que ser transparente. Por eso es que en el mercado de valores se los inscribe a los emisores y los emisores tienen cierta información que tienen que presentar al mercado de valores de manera continua y en caso de que no lo hagan,
puede llegar hasta ser retirados del mercado de valores. Y en el tema de controlado, ahí es donde entra la ASFI, entra la Dirección de Supervisión de Valores, que les había comentado. Y lo otro de ordenado y continuo es lo mismo. Continuo es de que no tiene que haber interrupción, siempre tiene que estar ahí. Y ordenado en el tema de los procedimientos que tenga. Los emisores. Los emisores de valores son las sociedades anónimas que les había comentado, las SRLs que vienen desde la Ley de Reactivación Económica, las cooperativas sujetas a regulación, las EFBs. Les hubiera preguntado qué es una EFB, pero les voy a comentar. Las EFB son las entidades financieras de vivienda, las que anteriormente eran mutuales y actualmente son entidades financieras de vivienda. Y después son estas entidades que acudirían al mercado de valores o irían al mercado de valores en demanda de recursos financieros emitiendo valores. ¿Qué tipos de valores hay? Hay acciones y los valores de deuda. Los de acciones son los títulos para capital y los valores de deuda son los bonos, pagarés, etcétera, por los cuales uno paga cierta tasa de interés. Ahora, adicionalmente a estas entidades, si no me equivoco, no me equivoco. Adicionalmente a estas entidades, el año pasado se ha facultado para poder ser emisores a las IFDs, que son las instituciones financieras de desarrollo. Un ejemplo, es Crecer IFD, IDEPRO, Diaconía. Esas son algunas de esas IFDs. Las IFDs son las que anteriormente eran las ONGs. ¿Y cómo funcionaban las ONGs? O sea, de cierta forma, simplemente les estoy comentando. Las ONGs eran aquellas que recibían donativos de afuera. Recibían donativos de afuera y ¿qué es lo que hacían con esos donativos? Colocaban cartera, o sea, prestaban dinero. Y han crecido tanto que se han transformado ya en entidades que pueden generar ciertos riesgos a ciertos sectores. Entonces, de esa manera se las ha transformado en regulados y ya se las ha tomado en cuenta en la ley 393, la de servicios financieros. Y esas son las instituciones financieras de desarrollo, las IFDs, que eran anteriormente ONGs. Así que, bueno, es un giro del negocio interesante y aparte es un tema bien técnico en el tema de que si se dan cuenta esas entidades pues de cierta forma no tienen dueño porque funcionan con aportes. Así que ahí tienen su peculiaridad. Si quisieran ahondar tal vez más para saber cómo funciona un IFD, pues podrían ver la ley del mercado de valor, digo, la ley 393, la de servicios financieros, y un poco de la recopilación de normas de bancos que se encuentra en la ASFI. Y bueno, esas son las entidades. Aquí se encuentran también como emisores las empresas industriales, que podrían ser SAs, SRLs, de servicios, SAs, sociedades anónimas o SRLs, de recursos limitados, sociedades de recursos limitados, petroleras, sociedades anónimas o de recursos limitados, entidades territoriales autónomas. Las entidades territoriales autónomas, un ejemplo de una entidad territorial autónoma es el municipio. El municipio de La Paz, municipio de Santa Cruz. Esas son las entidades territoriales autónomas. En el mercado de valores, a la fecha, hay 2 emisiones del municipio de La Paz. Igual existe el procedimiento para que las municipalidades puedan emitir valores. A la fecha hay 2 emisiones vigentes del municipio de La Paz. Y tenía entendido que hay un trámite del municipio de Tarija. Y había también la intención del municipio de Santa Cruz. Tienen, o sea, las municipalidades también tienen la capacidad de entrar a este tipo de mercados para poder financiar sus proyectos o lo que quisieran hacer. Y ahí, continuando, las calificadoras de riesgo son sociedades anónimas. Tienen el objeto exclusivo y se encargan de calificar los valores o emisores por el nivel de riesgo del mercado de valores de oferta pública. Los inversionistas en base a esta calificación conocen el riesgo de diferentes opciones de inversión, calificación de aspectos cuantitativos y cualitativos.
Ya, en síntesis, estas calificadoras de riesgo agarran y ven el título que va a ser transado en la bolsa. A este título comienzan a ver su estructura de pagos. Comienzan a ver quién es el que va a pagar, cuándo va a pagar, cómo lo va a pagar. O sea, en realidad su análisis se divide en dos, lo que hacen las calificadoras. Hacen un análisis cuantitativo, como dice ahí, y un análisis cualitativo. En el tema del análisis cuantitativo ven estados financieros, ratios, capacidad de flujo, capacidad de pago, etcétera, etcétera. Pero también es importante el aspecto cualitativo. Les voy a dar, a ver, un ejemplo. Eh, a ver, Enron. ¿Vieron, verdad, Enron? El tema, o alguna vez han escuchado de Enron, pues busquen, si es que es una empresa que estaba en Santa Cruz, digo en Santa Cruz, estaba en Estados Unidos, una empresa de Enron. Agarraron y pues lo que hicieron era de que mandaban información falsa al mercado, aparecían como una de las empresas más solventes, más fuertes, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, por no tener un análisis cualitativo de las personas que estaban por detrás, o ver análisis cualitativos más fundamentales, se tenía una percepción buena de esa empresa, pero de una u otra forma, con el tiempo cayó esa empresa, se vio de que en realidad todo lo que hacían era un fraude, y de esa manera se perdieron millones y varios inversionistas fueron afectados. En el tema de caídas de emisiones o en el tema de la caída de una empresa, es un poco más fuerte que sucede en Estados Unidos. También es fuerte en Bolivia, digamos, que caiga aquí alguna emisión, etcétera, pero se diluye el problema. ¿Por qué? Porque son afectados de cierta forma instituciones que tienen la capacidad de diversificar su riesgo y no tener ningún efecto directo. Pero en cambio, en el tema de Estados Unidos, ya que tienen una cultura de mercado de valores más evolucionada y mucho más dinámica, la persona de a pie sabe bien cómo invertir, sabe bien cómo hacer esas cosas, y de cierta forma con esa caída han afectado a las personas mismas, y sí ha sido un poco más fuerte el golpe. Bueno, en síntesis, las calificadoras hacen dos análisis, el análisis cuantitativo y el cualitativo. El cuantitativo son estados financieros, flujos de caja, etcétera, etcétera. Y el cualitativo se refiere a la capacidad de la empresa, al personal, se refiere al gobierno corporativo. El gobierno corporativo igual es un tema grandísimo, el tema del gobierno corporativo, de la estructura de la empresa, cómo tiene que funcionar desde los accionistas hasta para abajo con el directorio, auditor externo, la independencia de funciones entre todos. O sea, es un mundo también el tema del gobierno corporativo, pero se analiza el gobierno corporativo. Se analiza el mercado de la empresa, o sea, se analiza el tema de cuán grande es. Por ejemplo, hagamos una comparación entre Sofía e Inva. ¿Cuál es más grande? Sofía, ¿verdad? Pero antes Inva era grande, o sea, y después te pones a pensar qué ha pasado. Entonces, tú ya como calificadora de riesgo comienzas a hacer análisis, comparaciones, etcétera, etcétera. Lo cualitativo ya es un universo, puedes hacer un análisis de todo, hasta de la persona, o puedes hacer hasta un análisis de los currículums de las personas que tienen en cada una de las áreas, la experiencia, currículum, etcétera, etcétera. Esa es la parte cualitativa, y la otra es la cuantitativa. Continuando. Las sociedades de titularización. De esto sí podemos hacer un tema grandísimo. ¿Por qué? Porque he entendido de que es un tema desconocido, tal vez para muchas personas. No sé si es que tal vez ustedes tengan algún tipo de conocimiento de las sociedades de titularización. Estas sociedades de titularización igual han formado parte de la crisis del 2008 que les comentaba, de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Yo, de hecho, les estaba comentando igual que he trabajado en una sociedad de titularización y he estructurado patrimonios autónomos. Pues bueno, una sociedad de titularización es una ley que está creada es una sociedad que está creada por la LMB, dice ahí, es Ley del Mercado de Valores, que se encarga de llevar adelante procesos de titularización.
La titularización consiste en la creación de patrimonios autónomos por parte de un originador o la misma ST con el fin de que estos emitan valores de titularización. Se trata de un vehículo de financiamiento. A ver, en palabras claras, mejor si les explico con un ejemplo. Un ejemplo que ha sucedido de una titularización pura, de cesión de activo. Lo que sucede es que en Cochabamba, muchos tal vez deben conocer la Beijing, pero la Beijing es una avenida. Esa avenida ha sido construida por la constructora de Toyosa. La constructora de Toyosa se llamaba Concordia S.A. Ahora, lo que sucede es que hace mucho tiempo los municipios contrataban a constructoras. Bueno, hasta ahora lo hacen, sí, contratan, ¿sí? Y les pagan a estas constructoras con letras de cambio. Entonces, en su momento, cuando contrataron a Concordia para que hagan para que hagan la Beijing, a Concordia le pagaron con un adelanto en efectivo y otra gran parte con letras de cambio. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta es bien delicado trabajar con constructoras. O sea, si tú fueras un municipio, pónganse en los zapatos de un alcalde. Yo soy un alcalde, traigo una constructora y le pago la totalidad de la ejecución y desaparece la constructora sin haber hecho nada. O sea, es un riesgo elevado, ¿verdad? Entonces, por eso el tema de la construcción y el tema de los temas de obras públicas, pues se manejan de esa manera. O sea, yo como municipalidad agarro, te doy cierta cantidad de dinero para que puedas iniciar la construcción, pero el resto te lo pago con letras de cambio. Entonces, esas letras de cambio tú vas a poder cobrarlas en función al avance de la obra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Concordia tenía dinero, poquito, y tenía letras de cambio de la alcaldía de Cochabamba. Entonces, ¿qué es la titularización? Lo que han hecho los de Concordia es, estas letras las voy a traspasar a un patrimonio autónomo, algo parecido a un fideicomiso. O sea, estas letras van a tener un objeto especial. Entonces, estas letras las traspaso por medio de una sociedad de titularización a un patrimonio autónomo. Entonces, este patrimonio autónomo se transforma en el dueño de las letras. Entonces, con estas letras o con el respaldo de estas letras o el dinero que va a generar estas letras, yo emito valores en el mercado de valores. Y esos valores que estoy emitiendo en el mercado de valores son los valores de titularización. Entonces, los inversionistas compran esos valores de titularización porque ven que es una letra del municipio de Cochabamba y que el municipio de Cochabamba no me va a fallar, y yo agarro y veo que y lo veo interesante, compro y de esa manera estoy volviendo líquido o estoy volviendo en dinero unas letras que o sea, que no iban a ser líquidas hasta que llegue su finalización. Pero claro, por detrás de todo esto existe un procedimiento de autorización, etcétera, etcétera. O sea, todo es transparente por el medio. Ese es más o menos un ejemplo de la titularización. A ver, continuando. Acá está. Les comentaba de que el costo de poder conseguir estos financiamientos sin garantías, financiamientos más flexibles o financiamientos que estén adecuados a mis flujos de caja, tienen un costo. Pues el costo de que tú puedas ser un emisor es la información y la transparencia, ¿sí? Entonces, la información que deben presentar los emisores al RMB son para inscribir y registrarse. El RMB, por si acaso, es el registro del mercado de valores. Entonces, todos los que sean participantes del mercado de valores se registran en el mercado de valores, menos los inversionistas. O sea, me refiero a los emisores, las agencias de bolsa, las calificadoras de riesgo, las agencias de bolsa, digo, la Bolsa Boliviana de Valores, la bolsa, está inscrita en el RMB. La EDB, la entidad de depósito de valores que les decía, está inscrita en el RMB. Todos los participantes, excepto los inversionistas. ¿No? Los inversionistas van simplemente a hacer sus transacciones. Pero los que participan del mercado de valores directamente sí están inscritos en el RMB, que es el registro del mercado de valores. Entonces ahí
tienen que presentar inscripción y registros o actualización de información de manera periódica, hechos relevantes que son muy importantes, hechos relevantes, información periódica, las resoluciones de carácter particular y la información reservada. Continuando. En información periódica es aquella financiera, económica, estadística o de las personas que se encuentran en la entidad o las que están inscritas en el RMB. Tienen que presentar de forma periódica, como por ejemplo presentan estados financieros, sé que los presentan de manera trimestral, los auditados los presentan de manera anual, presentan su memoria anual, presentan publicaciones de estados financieros, todo eso se encuentra en el RMB. ¿Y cuál es el objeto de que exista el RMB? O sea, el RMB, el registro de mercado de valores, es un registro público. Entonces, el objeto de que presenten esta información es de que cualquier persona puede ir a solicitarla y puede ir a ver esa información. Puede ir a ver sus estados financieros, puede ir a ver qué han determinado en juntas de accionistas, pueden ir a ver qué cambios ha habido en cierto personal de jerarquía, como de ejecutivos, etcétera, etcétera. Esa es la razón de que existe este registro. Una de las razones, no es la principal. Después existe la información que llevan tarjetas de registro. En la tarjeta de registro muestran información de sus ejecutivos, muestran información de su plantel, muestran información referida a ciertos aspectos de las empresas que son también pública, o sea, que es información pública. Actualmente están publicados en la página web. Después presentan su matrícula del registro de comercio, sus detalles de la deuda que tengan vigente, sus carteras de clientes, o sea, es bastante información que presenta para que esa información esté disponible para cualquier persona que quisiera consultar. Generalmente es por los inversionistas, ¿verdad? Para que los inversionistas tengan información de la empresa y de esa manera puedan hacer su propio seguimiento sobre la inversión que hayan realizado. La no presentación de esta información, o sea, para los emisores, dentro de los plazos que indica la normativa, pues les deriva en una sanción. En el caso de que sea recurrente, o etcétera, etcétera, puede derivar en el tema de que los saquen del registro y eso los estaría sacando del mercado de valores. Después habla de la información específica, que ya les había hablado, actas de juntas, que han determinado en las juntas, si es que ha habido modificaciones en los estatutos de las empresas, si es que ha habido cambios de poderes, si es que ha habido cambios de accionistas, pero que sea mayor al 10%, si es que tienen emisiones vigentes, el destino de los fondos, en qué están usando el dinero, es muy importante qué están usando el dinero. O sea, yo no puedo agarrar y, digamos, es una emisión para comprarme un jet, no. Tampoco puedo agarrar y está haciendo una emisión para el gerente, para que viaje a Europa, digamos. No, sino de que el destino de los recursos tienen que ser en pro de la empresa. Y generalmente emiten para el recambio de deuda, que son recambios de pasivos, para tener mejores condiciones, ya sea de tasas o de plazos o de flujo, o también puede ser para capital operativo, o también puede ser para capital de inversión. Es bien interesante el análisis de esos temas, el capital de inversión, capital operativo y recambios de pasivos. O sea, es muy interesante el tema de esos análisis. Los hechos relevantes, ¿qué son? Son toda información que pudiera afectar significativamente, positiva o negativamente, su posición de la empresa. ¿En qué aspectos? Jurídico, económico, financiero, tecnológico. Eso puede derivar en una modificación de los valores que haya emitido en el mercado. Entonces, eso sí se lo comunica. O sea, todas las empresas que están en el mercado de valores tienen la obligación de comunicar todos los hechos relevantes que crean convenientes y todos los hechos relevantes que en realidad podrían afectar estos aspectos, su posición jurídica, económica, financiera, tecnológica, etcétera. Tienen que comunicarlo al mercado de valores máximos del día siguiente de lo que ha sucedido. O sea, de esa manera estás siendo transparente y estás traspasando información al mercado para que los inversionistas puedan tomar decisiones al respecto, de mantener o no los títulos. Este es un ejemplo de la página de hechos relevantes. Aquí habla, por ejemplo, de industrias de aceite. Industrias de aceite es
fino. Acá está, por ejemplo, Sociedad Boliviana de Cemento, que es SOBOCE, que explica más o menos, digamos. Y por ejemplo, SOBOCE, ¿qué nos dice? Dice que la junta convocada por el directorio del 2014 no se llevó a cabo. Y ahorita esta hojita es antigüita, del 2014, pero actualmente igual siguen saliendo estas hojitas. La tenemos, la de ayer la tenemos hoy, por ejemplo. Está en la página web de la ASFI. En la página web de la ASFI, en el sector de mercado de valores, en hechos relevantes, se encuentra todos los hechos relevantes suscitados todos los días. Información reservada. Las empresas también pueden solicitar de que cierta información sea reservada. Un ejemplo de este aspecto podría ser, por ejemplo, de que en el mercado de valores a la fecha se encuentra Toyosa y también se encuentra Nibol. Entonces, si se dan cuenta, hay cierta información en la cual ellos podrían calificarla de reservada por el tema de la competencia. Este es el registro de mercado de valores, son las entidades. Licenciado Barahona, disculpe la molestia ¿sí? nuevamente. Bueno, lamentablemente vamos a tener que cortar y volver a reconectarnos. Ya. Un favor. Ya falta poco. Sí, por eso, pero no nos va a alcanzar el tiempo. A todos los que están participantes en el chat, por si acaso les estoy poniendo una dirección de un canal de YouTube donde voy a subir después las grabaciones, por si acaso, si es que no han tenido la posibilidad de escuchar algunos conceptos. Fíjense en el chat, por favor, a todos. Muchísimas gracias. Nos reconectamos con el mismo ID y no hay ningún problema. ¿Okay? Gracias. Ok.